Vale, pues muchísimas gracias por la invitación para estar hoy aquí y bueno, por la oportunidad, ¿no?, de participar en este proyecto sobre ciudadanía global para el desarrollo sostenible. Me gustaría, antes de empezar directamente con el tema de construcción de paz desde la perspectiva de género, contaros un poquitín los dos centros en los que estoy. Empiezo por CEIPAZ, que es el Centro de Educación e Investigación para la Paz, que fue un centro que se fundó en el 2007 en el marco de la Fundación Cultura de Paz, que es una fundación que preside Federico Mayor Zaragoza. Y bueno, uno de los temas que más trabajo o más aporte nos da es hacemos un anuario, una publicación todos los años sobre tendencias en el sistema internacional, seleccionamos algunos conflictos, algunas temáticas que nos parecen relevantes y bueno, los anuarios están en la red, se pueden descargar, se utilizan mucho en programas de maestrías, de máster, de estudiantes de España, de América Latina. Entonces, bueno, participan autores y autoras pues también de distintos ámbitos, algunos del mundo académico, otros del mundo periodístico, de América Latina. Tratamos de también dar espacio a la gente joven, también, o sea, combinar personas con un recorrido académico más senior con personas que están empezando. Y bueno, luego tenemos una línea de informes, que son estos informes de construcción de paz, que precisamente la iniciamos con la Universidad de Jaume I, y también están en línea, entonces tocan temas de construcción de paz desde la perspectiva de la filosofía, desde la perspectiva de los derechos humanos, etc. Y bueno, sobre educación para la ciudadanía global, un informe que hicimos hace ya unos años, pero que bueno, también ahí lo tenéis. Estos son algunos proyectos, ¿no? Algunas de las imágenes que vamos a ver en la presentación tienen que ver con el proyecto 1325 Mujeres Tejiendo la Paz, que bueno, es un proyecto que alude a la resolución sobre mujeres, paz y seguridad, a la resolución 1325, y que ha sido muy importante en la incorporación de la perspectiva de género a la construcción de la paz. Entonces, bueno, este proyecto es un proyecto que tenía un elemento de investigación y un elemento de divulgación, de sensibilización. Entonces, es un proyecto que todavía sigue activo, seguimos recogiendo semblanzas, historia de mujeres, de activistas por los derechos humanos, que han hecho una contribución relevante a la construcción de la paz. Entonces también está la página web ahí que podéis consultar. En los últimos años, por ejemplo, lo más reciente que se ha hecho ha sido, hemos recogido historias de vida de mujeres rusas y ucranianas, digamos, ante la invasión rusa en Ucrania, pues cuál ha sido su posicionamiento en defensa de la paz y de los derechos humanos. Y el otro proyecto de Ticambia es un proyecto educativo que toca la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los distintos ejes, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de recursos, de itinerarios educativos, que bueno, pues para que lo conozcáis. Entonces, bueno, vamos al punto, empezamos. Y entonces, bueno, lo que yo quería plantear en esta sesión es, por una parte, qué significa la construcción de paz, porque bueno, no es un concepto conocido o no tanto, aunque se puede intuir, y por lo tanto también algunas premisas conceptuales de qué hablamos cuando hablamos de paz, de violencia, de conflicto. Después, los actores, o sea, quiénes construyen la paz, quiénes son los actores. Y en particular, en este caso, me voy a centrar en el papel de las mujeres en la construcción de la paz, porque era una de las peticiones que se hacía desde CONI. Después, hablaros de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, que es una agenda, bueno, pues, digamos que está muy vinculada a la construcción de paz. Entonces, ¿en qué consiste? Y por último, quería cerrar pues, con algunas iniciativas de construcción de paz desde la perspectiva de género, al menos mencionar algunas para investigar, ¿no? Bueno, entonces, tal vez la primera pregunta a la que vamos a intentar responder es que o hacer la guerra o construir la paz. Y porque, en principio, bueno, la paz es un concepto utilizado por todos los ámbitos, o sea, todo el mundo está a favor de la paz, pero está claro que se hablan de cosas distintas, o sea, las estrategias para construir la paz que se utilizan no son las mismas, ¿no? Por eso, bueno, a mí me gusta empezar
con una frase de una filósofa española, María Zambrano, que ella dice que la paz es mucho más que una toma de postura, es una auténtica revolución, es una forma de estar en el mundo, es un modo de vivir, un modo de habitar el planeta, un modo de ser persona. Y refleja muy bien esa definición de lo que es la paz, de cómo nosotros desde el Instituto de Mospaz y desde CEIPAZ la abordamos, ¿no? O sea, que creemos que es una auténtica revolución porque es una manera de ver el mundo desde otra perspectiva, tal vez no desde el pensamiento dominante, ¿no? Porque, bueno, se habla de la paz, se habla desde muchos ámbitos, pero desde luego algunos incluso hablan de que hay paces, ¿no? Es decir, que no solamente hay una paz, sino que habría formas distintas de hacer las paces que vienen determinadas por el contexto, vienen determinadas por la cultura y vienen determinadas por la política. Y eso explica pues, que, por ejemplo, en Oriente existe el concepto de ahimsa, que es una concepción de paz muy vinculada a la no violencia, al no hacer daño. En el hinduismo se asocia mucho a la idea de tranquilidad, ¿no? Y bueno, pues en hebreo a la idea de prosperidad, de bienestar material, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que los contextos marcan esa forma de hacer la paz. Quiero resaltar esa idea de mirar el mundo de otra manera, desde otros valores, que esto nos remite mucho también a la idea a veces de neutralidad, ¿no? Es decir, que bueno, las concepciones del mundo se hacen desde un lugar y desde una posición, ¿no? Y en este caso hay una apuesta por los valores de derechos humanos, de solidaridad y de justicia, ¿no? Y esa mirada no siempre es fácil de encontrar, ¿no? Por eso el concepto predominante a la hora de hablar de paz es lo que desde la investigación para la paz se ha llamado paz negativa, ¿no? Es decir, muchas veces en general dentro del pensamiento dominante se entiende la paz como ausencia de violencia. Y eso, bueno, es decir, es cuando no hay guerra, o sea, se define no por lo que es la paz, sino por lo que no es, cuando no hay guerra. Y esto tiene una tradición histórica que ya se remonta pues, a los griegos, al concepto de airene, que significa la paz interior, ¿no? Fundamentalmente esa idea de equilibrio que viene de ahí, junto con la idea de la paz romana, que decía pues, que si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Es si vis pacem para bellum, ¿no? Esa era la idea. Entonces, bueno, un orden interior y bueno, defenderse de la amenaza exterior. Este es el concepto dominante y sigue siéndolo, ¿no? En muchos lugares, ¿no? Pero bueno, el gran aporte que se hace desde la investigación para la paz, desde los años 50, diversos autores, tal vez el más relevante es Galtung, que precisamente vive en Alfaz de Pi, en Alicante. Bueno, pues Galtung hizo el gran aporte de hablar de la paz positiva y luego ha sido complementada por muchísimos autores y autoras que han avanzado, ¿no? en este concepto, ¿no? Entonces, la primera idea de la paz positiva es la idea de proceso. O sea, es un proceso, es algo sobre lo que se trabaja, ¿no? Hacia la transformación pacífica de los conflictos. Luego veremos, pero la idea de transformación, la idea de que los conflictos se pueden transformar, ¿no? Y esto, esa idea de conflictos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito grupal, como en el ámbito internacional, nos remite a los distintos niveles, ¿no? Pero esa idea de proceso y de transformación pacífica de conflictos, que viene determinado por dos elementos, las relaciones, unas relaciones de igualdad y de reciprocidad, porque cuando hay unas relaciones así no se puede construir paz, ¿no? O sea, que hace falta unas relaciones de confianza igualitarias y tiene que haber unas condiciones, ¿no? Unas condiciones que nos remiten a la idea de justicia social, es decir, como luego vamos a ver, la paz no puede construirse si no existen unas condiciones mínimas, ¿no? Y la paz positiva también se relaciona con otros dos elementos, con los valores relacionados con
la armonía social, con la igualdad, con la justicia, con el respeto a la naturaleza. Ahora se habla mucho de la paz ambiental, por ejemplo, ¿no? O sea, esa relación con el medio. Y un segundo nivel, que es el tema de las capacidades, ¿no? Es decir, promover capacidades para el diálogo, para hacer consensos, para analizar los conflictos y ver su complejidad, su multidimensionalidad, incluso esa capacidad de imaginación, de innovar, de imaginar escenarios futuros, ¿no? Para abordar los conflictos. Y de hecho la propuesta de las capacidades, que se ha trabajado mucho desde, por ejemplo, la Universidad Jaume I, se ha trabajado mucho, pues Vicente Martínez Guzmán, que fue el fundador de la Cátedra de Filosofía para la Paz. Bueno, él ha trabajado mucho esas capacidades para hacer las paces, o sea, cómo trabajar en promover capacidades para hacer las paces. Y bueno, tiene un máster de paz y desarrollo en el que se trabaja esa importancia de las capacidades, ¿no? Y autores como Martha Nussbaum y otros autores han trabajado mucho en esa línea, ¿no? La necesidad que tenemos de fortalecer capacidades a nivel grupal, pero también en el ámbito internacional, que nos remitiría, por ejemplo, a la diplomacia, ¿no? Para resolver los conflictos. Entonces, bueno, valores asociados a la paz, o sea, esta nube la sacamos precisamente del proyecto de 1325 mujeres tejiendo la paz, pues de las semblanzas de las mujeres que han sido activistas, de las defensoras de derechos humanos, de su trayectoria, sacamos todos estos valores, ¿no? Que podéis ver que diálogo, diversidad, alegría, equidad, resiliencia, ¿no? Que conforman ese concepto de paz positiva, ¿no? Y bueno, de la Women League for Peace and Freedom es una organización de la que formo parte, que es una organización internacional, que luego os hablaré un poquito de ella. Pues un poco dices, ¿qué es lo que permite hacer la paz? Pues bueno, entornos libres de violencia, trabajar por la desmilitarización, por un mundo libre de armas nucleares, por el respeto de los derechos humanos, porque haya justicia de género, por enfoques decoloniales y antirracistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hemos hablado de paz, vamos a hablar de violencia, ¿no? Porque también es otra de las cuestiones claves en la investigación para la paz. Y me gusta empezar con esta frase de Bruno Bettelheim, que la cita a Vicent Fissas, que es uno también de los autores de referencia en el ámbito de la investigación para la paz, que dice que la violencia es la conducta de alguien incapaz de imaginar otras soluciones a los problemas que se presentan. Y efectivamente, porque la violencia es lo más primario, es decir, cuando tenemos un problema, pues lo más primario, lo que sería pues agredir a la otra persona si eres más fuerte, ¿no? Pero claro, los seres humanos tenemos otras capacidades para abordar los conflictos, ¿no? Y precisamente bueno, el progreso lo que nos permite es pensar en que los seres humanos podemos resolver las diferencias de otra forma, sin dañarnos, sin destrucción, ¿no? Entonces, bueno, desde la investigación para la paz, uno de los grandes aportes fue hablar de las diversas violencias, ¿no? La violencia directa es la visible, la que se ve, sería la agresión en el caso, en el caso más local, y en la expresión más internacional sería la guerra, ¿no? Es decir, ante diversos intereses que son incompatibles o que se perciben como incompatibles, pues la ley del más fuerte, tratar de imponer la solución a través del uso de la violencia. Pero luego tenemos unas formas de violencia invisibles que no se ven, que sería la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia estructural es la violencia que viene de las estructuras sociales, políticas, económicas, que impiden a los seres humanos satisfacer sus necesidades básicas, tener un desarrollo integral. Por eso el gran aporte es que la pobreza, la discriminación son formas de violencia que existen en nuestras sociedades, ¿no? Y eso amplía completamente la mirada en el ámbito de la investigación para la paz, incluso bueno, en el ámbito del desarrollo, ¿no? Es decir, cuando tú excluyes a la gente del bienestar es una forma de violencia. Y la violencia cultural. La violencia cultural es
todos aquellos mensajes, discursos que legitiman el uso de la violencia, que fortalecen el discurso de que la guerra es inevitable, de que el uso de la violencia es la única vía para resolver los conflictos, ¿no? Entonces, de hecho, vivimos en una cultura de la violencia, es decir, porque estamos expuestos a miles de imágenes en el cine, en la vida cotidiana que son violencias, ¿no? O sea, que son violentas, ¿no? Por eso a veces yo pregunto a la gente, ¿qué es más fácil, imaginar la guerra o imaginar la violencia o imaginar la paz? Porque la violencia está naturalizada en muchos ámbitos, ¿no? Y por lo tanto hace falta todo un trabajo, digamos, para digamos, desafiar esa violencia cultural y mostrar otras vías, otras formas de resolver, ¿no?, los conflictos, que sea desde la no violencia. Y bueno, pues claro, la violencia directa se relaciona con los comportamientos, con las conductas, con esa agresión. La violencia estructural se relaciona con la negación de las necesidades, es decir, con la imposibilidad de muchas personas en nuestro planeta de satisfacer sus necesidades básicas, de tener acceso a la alimentación, a tener una vivienda, a la salud, a agua potable, etcétera, ¿no? Y la violencia cultural tiene que ver con las actitudes, ¿no? O sea, es decir, digamos, esas actitudes que impiden, digamos, actuar de una manera negociada, etcétera. Y bueno, esta es otra manera de verlo, ¿no? Y luego me gusta hablar de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que es también otra de las, dentro de esas violencias, ¿no? Pues tenemos, ¿no?, la violencia visible, de la que más se habla, ¿no? Desde el asesinato de las mujeres, que todos los años se asesinan muchísimas mujeres. Y además el tema de la violencia contra las mujeres es un tema global, o sea, atraviesa todos los países, atraviesa las clases sociales, se produce en todos los ámbitos, ¿no? Por lo tanto, y además va desde el asesinato, pero existen otras violencias, o sea, que son visibles y que están naturalizadas, desde el abuso sexual al insulto, a la amenaza o las violaciones, ¿no? Y luego tenemos toda una serie de violencias invisibles, violencias de carácter estructural, que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho que las mujeres, pues la pobreza tenga rostro de mujer, o sea, las mujeres están entre los colectivos más vulnerables, que sufren esas violencias estructurales, ¿no? En la justicia, en la economía, bueno, y la violencia cultural, ¿no? O sea, que naturaliza, que considera que es normal que no estén las mujeres en los espacios donde se toman las decisiones, ¿no? Y aquí tenemos, pues bueno, desde los micromachismos hasta estrategias de invisibilización de las mujeres, el lenguaje sexista, la culpabilización, el chantaje emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos al tercer concepto, el concepto del conflicto, que muchas veces el conflicto se confunde con violencia y no es lo mismo el conflicto y la violencia, claro. Entonces, bueno, el conflicto forma parte de la naturaleza humana, o sea, a lo largo de nuestra vida abordamos miles de conflictos, desde conflictos que friega los platos en casa, hasta conflictos internacionales, ¿no? Por lo tanto, la primera aporte de la investigación para la paz es decir que, bueno, que es algo que está en todas las sociedades, que es algo que hay que aprender a gestionarlo, porque divergencias, diversidad de intereses nos encontramos en distintos espacios de nuestra vida, ¿no? Pero lo primero, no es identificable con violencia explícita porque, de hecho, en nuestra vida cotidiana resolvemos muchísimos conflictos negociando. Pues bueno, yo friego los platos y tú barres el suelo. Ya está. O sea, que negociamos mucho, ¿no? Pero, bueno, el conflicto en muchos casos ha sido una fuerza, un motor de cambio. Y eso también es importante cuando se logra gestionar de una forma positiva, ¿no? Por lo tanto, el conflicto es importante, digamos, abordarlo desde estrategias en que uno no impone la solución al otro. Es decir, y eso nos sirve en el ámbito micro y nos sirve en el ámbito internacional. Es decir, la invasión, la agresión, todo esto, digamos, no está permitido por el derecho internacional y precisamente Naciones Unidas se crea para evitar el flagelo de la guerra, pues para evitar que el uso de la fuerza se utilice
para resolver disparidad de intereses, para resolver conflictos por territorios o otro tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, lo mismo, en la investigación para la paz hay muchos triángulos. La forma de analizar el conflicto que se propone es en este triángulo, ¿no? Por una parte, tener en cuenta los actores, por otra parte, las conductas y las incompatibilidades. Y se trata de separar. O sea, en el ámbito de resolución de conflictos más local, pues muchas veces se dice, bueno, hay que separar el conflicto, la incompatibilidad de los actores, de las personas, es decir, no tenemos por qué degradar a las personas, podemos analizar la incompatibilidad y buscar salidas que sean aceptables para las dos partes. Escenarios de gana-gana sería lo deseable, ¿no? Por lo tanto, digamos, en esos tres vértices del triángulo podemos analizar los conflictos y buscar estrategias de resolución, ¿no? Porque la otra idea en la que quería incidir es que la guerra, como la paz, es una opción que se toma. La guerra no es inevitable. O sea, son decisiones que se toman en determinados lugares, con un coste humano impresionante, ¿no? Y esta metáfora me gusta mucho porque como es una opción, también la paz es una opción. Y por lo tanto a veces parece como que la paz viene en los genes, no, o sea, es una opción que se adopta, ¿no? Y por lo tanto la mano puede servir para golpear o puede servir para acariciar, para producir afecto, cariño, ¿no? Y es una opción. Y esto, que es una idea como muy sencilla, cuesta mucho que se introduzca. Os quería poner la frase de Antonio Guterres, que dentro de las propuestas del 2023 él estaba trabajando pues, por una nueva agenda de paz y precisamente insistía en esta idea, ¿no? Que dice que la guerra es siempre una elección, recurrir a las armas en vez de al diálogo, a la coacción en vez de a la negociación, a la imposición en vez de la persuasión. O sea, ahí reside nuestra mayor esperanza, puesto que la guerra es una opción, la paz también puede serlo, y es hora de volver a comprometerse con la paz, ¿no? Y me parece muy importante porque si, por ejemplo, nos vamos al conflicto ahora mismo que nos tiene absolutamente impactados, ¿no? Los bombardeos de Israel en Gaza. Realmente, cuando uno piensa cuál hubiera sido la mejor estrategia para el gobierno de Israel, digamos, para salvar la vida de los rehenes, desde luego hubiera sido negociar, no lo que se está haciendo. No parece que la vida de los rehenes pueda servir, por ejemplo, para salvarles la vida. O sea, habría muchísimos medios, muchísimos instrumentos tenía este gobierno, el gobierno de Israel, para gestionar la situación que se planteó. O sea, lo que pasa es que se decide, por otras razones, se opta por la destrucción y por la guerra. Y eso con unas consecuencias, unas consecuencias que se van a vivir en los próximos años de violencias, de víctimas, de dolor, de sufrimiento. Y si nos vamos a otros casos, podríamos hablar de muchos casos, ¿no? Y puesto que la guerra es una opción, muchas veces, y sobre todo cuando nos vamos al ámbito de género, a veces parece como que se considera que la paz es algo como que, bueno, que hay como pueblos, personas que están más predispuestas a la violencia, ¿no? O sea, la cuestión genética es como muy fuerte, ¿no? Yo siempre digo, no existe el gen de la violencia ni el gen de la paz. Y, por ejemplo, algo que trabajamos mucho en los cursos es la idea de que las mujeres son pacíficas por naturaleza y los hombres son violentos por naturaleza. Bueno, esa idea está súper arraigada y cuesta muchísimo desmontarla, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre les remito al Manifiesto de Sevilla, que fue un encuentro que hubo en Sevilla pues en el 86, en donde había científicos de distintos ámbitos, en el que, digamos, con el manifiesto ratificaron que científicamente no se puede decir que exista un gen que haga que las mujeres sean más pacíficas o los hombres más violentos, sino que, bueno, la violencia
como la paz son opciones que se aprenden y por lo tanto hay que trabajar sobre esa tesis, ¿no? Y bueno, actualmente poneros dentro de la Agenda 2030, pues uno de los grandes avances en el ámbito del desarrollo ha sido incorporar el ODS 16, que es promover sociedades pacíficas e inclusivas y justas, ¿no? Y esto fue muy importante porque bueno, generó muchísimo debate después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Bueno, pues la adopción del ODS 16 fue muy polémico, muy conflictiva, porque muchos gobiernos tenían sus reticencias a que se incluyera esta cuestión y bueno, nos abre un espacio para abordar también las cuestiones de paz y de construcción de paz, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, la paz es una opción, pero si nos vamos a la situación del planeta, pues nos encontramos que, bueno, pues que sigue habiendo muchos conflictos armados, ¿no? Este mapa está elaborado por la Escola de Cultura de Pau, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que refleja bueno, pues el número de conflictos que hay en el mundo. Hay 33 conflictos armados en el 2022, que son los datos más recientes. Luego, escenarios de tensión con posibilidad de escalar a una guerra, 108. Conflictos en procesos de paz, 39. Y bueno, 24 de los 33 conflictos se producen en entornos con grandes desigualdades de género, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que se opta por la guerra en muchos ámbitos como la única salida, ¿no? Y hay algunos de estos conflictos donde hay oportunidades para la paz, o por lo menos se está trabajando a favor de la paz, ¿no? Porque precisamente yo quería hablaros de construcción de paz, ¿no? Y bueno, hemos dicho que la paz es un proceso. Pues claro, cuando se habla de construcción de paz, pues se habla de todos esos procesos, herramientas, planteamientos que son necesarios para la transformación de los conflictos violentos en situaciones de paz estable y duradera. Bueno, la idea de construcción de paz abarca desde la prevención, o sea, se puede trabajar en la prevención, o sea, con muchísimas herramientas. Los conflictos armados no surgen de un momento a otro, ¿no? Entonces, ir a las causas estructurales que generan el conflicto. Una vez que el conflicto estalla, se puede gestionar. Se puede utilizar la mediación, se puede utilizar la diplomacia, la negociación, y una vez que eso no se logra, ¿no? Bueno, pues están todos los procesos de rehabilitación posbélica, reconciliación y construcción de paz, ¿no? Para todos aquellos países que han sufrido la guerra. Yo siempre digo que, claro, cuando nosotros en nuestro país que vimos una guerra civil y todavía, 50 años más tarde, seguimos hablando de todas las heridas, todo el dolor, o sea, realmente prevenir la guerra es fundamental, porque las sociedades que viven la guerra tardan años y años después en salir adelante, ¿no? Y bueno, esta es un poco, digamos, la visión. Entonces, bueno, simplemente decir que el concepto de construcción de paz surge en el 92, cuando estaba como secretario general Boutros Ghali, este hombre egipcio, que, bueno, pues que publicó en el marco de Naciones Unidas la Agenda para la Paz y creó toda una taxonomía de conceptos y de herramientas que permitían, digamos, plantear de que había que trabajar a favor de la paz, es decir, que se podía hacer desde el marco de Naciones Unidas, pero también desde otros ámbitos, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, promovió el concepto de diplomacia preventiva. Es decir, pues esta figura que existe en Naciones Unidas, que son los enviados especiales que van a un país en el que hay muchas tensiones, pues para hablar con las partes y favorecer espacios de encuentro, bueno, pues para tratar de que no escale la tensión y que se empiezan a producir daños que van desencadenando actos violentos, ¿no?
Él habló de las operaciones de mantenimiento de la paz, que, bueno, pues del peacekeeping, ¿no? Bueno, pues que después de una guerra, después de un conflicto armado, pues muchas veces Naciones Unidas manda los cascos azules precisamente, bueno, pues para lograr que ese acuerdo de paz que se ha firmado, es una paz muy inestable, entonces, bueno, pues garantizar que haya una seguridad para evitar que se vuelva a reproducir el conflicto armado, la imposición de la paz, es decir, cuando se mandan cascos azules para imponer la paz, o sea, para parar el conflicto, y la construcción de paz, que es mucho más amplio porque abarca desde la prevención hasta la rehabilitación. Entonces es muy interesante porque el concepto de construcción de paz ha sido luego adoptado por las instituciones, las organizaciones de sociedad civil, y hay toda una apropiación en que se han ido incorporando muchísimas prácticas, ¿no? Y muchísimas cuestiones que trascienden las propias Naciones Unidas. Estos son, en el ámbito de Naciones Unidas, algunas de las iniciativas que se han hecho a favor de, digamos, de promover la prevención y la construcción de la paz, ¿no? Pero bueno, la vamos a saltar, ¿no? Y bueno, y dentro del ámbito de construcción de paz hay una parte que tiene que ver con qué se hace después de la guerra, pues porque hay que reconstruir las infraestructuras destruidas, hay que crear nuevas estructuras democráticas, hay que hacer justicia. Es decir, hay toda una serie de cuestiones inmediatas que hay que hacer. Hay que desmovilizar a los actores armados. Hay toda una parte de reconciliación, porque las guerras lo que hacen es que rompen el tejido social, dividen a la gente, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues todo lo que hay que trabajar en el ámbito de la reconciliación, ¿no? Y sobre todo, digamos, hay que trabajar con las estructuras, con las causas, las raíces del propio conflicto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para que tengáis el panorama. Y luego los actores, es decir, es una pirámide porque a la hora de trabajar en construcción de paz, en la base de la pirámide tenemos muchísimos actores que van desde ONGs, líderes comunales, poderes locales, funcionarios, actores de grado medio, ¿no? Pues que son, digamos, los que trabajan activamente a favor de la construcción de la paz, y en el alto nivel tendríamos a los actores armados, los que se sientan en las mesas de negociación, ¿no? Entonces, bueno, en esta pirámide de actores, pues si incorporamos la perspectiva de género, lo que nos ocurre es que en el nivel de base hay muchísimas mujeres que están trabajando a favor de la paz. En el nivel intermedio hay algunas, y en el nivel de arriba, de alto nivel, pues hay una gran dificultad, muy pocas, a pesar de que es una demanda que se lleva haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? de una mayor presencia de las mujeres en los ámbitos de negociación y en las conversaciones de paz, ¿no? Y claro, no podemos obviar que los conflictos no son neutros al género, y la construcción para la paz está marcada por el género, es decir, que los conflictos tienen un impacto diferencial en las mujeres y en las mujeres y niñas, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, digamos, a la hora de construir la paz, las necesidades de las mujeres y niñas no van a ser tenidas en cuenta, y más cuando tampoco van a estar en los espacios donde se negocia la paz, en donde sus reivindicaciones y sus necesidades no son llevadas a esa mesa de negociación, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con que no son neutros al género, pero al mismo tiempo nos encontramos que a lo largo de la historia las mujeres han hecho una contribución muy importante a la construcción de la paz. Es decir, ellas han sostenido la vida mientras que ellos estaban haciendo la guerra. Ellas han negociado con los actores armados para que la vida continuase. Ellas, digamos, han jugado un papel clave en todo lo que ha sido la reconciliación, o sea, crear espacios de reconciliación para, digamos, mirar al futuro. Por lo tanto, digamos, hay toda una experiencia, hay todo un saber que no se ha tenido en cuenta a la hora de construir la paz, a la hora de incorporar a las mujeres como actores de paz, ¿no? Aunque
bueno, las mujeres, digamos, ese impacto diferencial hace que bueno, una de las estrategias de guerra que se ha utilizado especialmente en los últimos 40 años, desde la guerra de la Yugoslavia hasta la actualidad, ha sido la utilización del cuerpo de las mujeres como arma de guerra, la violencia sexual. Porque de alguna manera, claro, hay un concepto que se utiliza en el ámbito de la investigación para la paz, que es el continuum de las violencias. O sea, las violencias que sufren las mujeres en la vida cotidiana, en situaciones de guerra, se exacerban y se acaban pues, en violencia sexual, etc. Es decir, pero forma parte de las mismas violencias, ¿no? Si en entornos pacíficos existe violencia contra las mujeres, pues en un entorno de tensión, de guerra, pues mucho más, ¿no? Pero además la violencia sexual se diseña en los despachos, es decir, no es que llegan los soldados y sucede, no, se diseña, es una arma muy eficaz para comprometer el futuro de las sociedades que sufren la guerra, porque las mujeres quedan embarazadas de los enemigos, porque son estigmatizadas. Es casi mucho peor sufrir violencia sexual a perder un brazo o una pierna, porque son mujeres que, digamos, luego son estigmatizadas por su comunidad, que se las culpabiliza de haber sufrido la violencia sexual. Es decir, que nos encontramos con la paradoja de que por una parte hay todo un saber y todo un conocimiento histórico, toda una genealogía de mujeres que a lo largo de la historia han jugado un papel fundamental en la construcción de la paz, y al mismo tiempo nos encontramos con la situación de que las mujeres sufren esa violencia de las guerras en sus propios cuerpos, ¿no? Y digamos con una total impunidad, ¿no? Hasta muy recientemente no se ha logrado que la violencia sexual sea considerada un delito de lesa humanidad, ¿no? Es decir, que ha sido una de las cuestiones que han sido importantes, ¿no? Y entonces, bueno, la incorporación de la perspectiva de género a la construcción de la paz, bueno, parte por una parte del reconocimiento de ese papel que ellas han jugado en la construcción de la paz. Por otra parte, es cierto que los conflictos armados, precisamente porque en los conflictos armados los roles se cambian, pueden ser una oportunidad para transformar esos roles. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial fueron las mujeres las que ocuparon los puestos en las fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando termina la guerra, se pretende volver a la situación de antes, pero son mujeres que, bueno, pues que, digamos, han tenido otras experiencias y que pueden hacer otros aportes, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una oportunidad para romper esas relaciones de género que son fuentes de desigualdad, de exclusión y de discriminación, ¿no? Y luego, bueno, ¿podemos pensar que se puede construir una paz sostenible sin tener en cuenta a la mitad de la población? Esa es la pregunta, porque para que una paz sea sostenible tiene que incorporar a hombres y mujeres, y por lo tanto ellas, por una cuestión de justicia y por una cuestión también de realismo, es decir, deben ser incluidas en la construcción de la paz, ¿no? Y esto nos lleva a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, porque la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en el ámbito internacional, la presencia de las mujeres en el ámbito internacional pues casi no era objeto de discusión, simplemente no estaban y no se las esperaba, digamos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, había toda una serie de iniciativas en el marco multilateral en que se empezaba a hablar de las cuestiones de género, ¿no? Es decir, los precedentes fueron estas conferencias sobre la mujer que celebraban Naciones Unidas, en México en el 75, en Copenhague, Beijing fue fundamental desde una perspectiva más de desarrollo, pero digamos que no será hasta el año 2000 en el que realmente también la CEDAW, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, una convención que se aprueba a finales de los 60. Es decir, digamos, en el ámbito multilateral se fueron tomando una serie de medidas, pero hasta el año 2000 realmente no existe una agenda de género, una agenda de mujeres, paz y seguridad. El año 2000 fue el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín. Era un momento, digamos, muy ilusionante. Se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Y entonces, en aquel contexto, bueno, pues, se aprueba la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. Entonces, esta no es una resolución más de Naciones Unidas, porque fue una resolución que vino respaldada por un movimiento de mujeres muy fuerte que llevaban años exigiendo que en el ámbito internacional se abordasen las cuestiones de género. Entonces, ha sido una de las resoluciones más traducida en el ámbito multilateral y bueno, una resolución que ha sido una referencia porque ha permitido conformar un movimiento internacional de mujeres a favor de la paz y de la seguridad, ¿no? Entonces, esta resolución, digamos, lo que plantea, por una parte, el impacto diferencial de los conflictos armados en hombres y mujeres, ¿no? Había un ejemplo que ilustra mucho, digamos, que lo defendió Margot Wallström, que fue nombrada enviada especial para la violencia sexual, y ella decía que es más peligroso en un contexto de conflicto armado, es mucho más peligroso para una mujer ir a buscar leña al río porque puede ser violada por los actores armados, que un soldado que está en una milicia. Es decir, que la violencia que sufren las mujeres en el ámbito del conflicto armado es enorme, ¿no? Las cargas son enormes, ¿no? Y eso, digamos, ha sido muy denunciado, ¿no? Por una parte esto, y por otra parte, bueno, lo que se veía es que la presencia de mujeres en los espacios de negociación era muy escasa, en torno al 2% de las negociaciones de paz, y siempre que las mujeres, las organizaciones de mujeres se movilizaban, presionaban, o sea, cuando hacían como imposible que no se las tuvieran en cuenta. Pero eso realmente ha cambiado muy poco en todos estos años. A pesar, digamos, de la resolución, está en el debate. Ahora mismo los gobiernos se pueden avergonzar, digamos, de no tener a mujeres en las mesas de negociaciones, pero sigue habiendo muchísimos obstáculos para que accedan a ese espacio de toma de decisiones, ¿no? Y bueno, la resolución tenía 4 patas, 3, 4, ponía un peso muy importante en la prevención, la necesidad de tomar medidas para prevenir los conflictos armados, ¿no? Y bueno, el papel que juegan las mujeres en la prevención, el tema de la participación, que ya he comentado, y el tema de la protección ante la violencia sexual, y por último, todo lo que tiene que ver con socorro, con ayuda humanitaria en situaciones de conflicto. Entonces, bueno, esta resolución fue muy importante porque por primera vez en el ámbito multilateral se consideraba a las mujeres como actores de paz. Es decir, que, digamos, se las reconocía que no solamente eran víctimas, sino que tenían mucho que aportar en los procesos de paz. Además, después se han hecho multitud de estudios que han mostrado que en las mesas de negociación en las que hay mujeres, bueno, pues la agenda de la mesa de negociación cambia completamente, porque se abordan cuestiones que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la rehabilitación de las víctimas, cuestiones que muchas veces en otras mesas de negociación en las que no están las mujeres no se abordan. O sea, porque siempre los actores armados tienen una preocupación pues con la amnistía, con el desarme, pero a lo mejor no con otras cuestiones, ¿no? Y luego el otro dato que salía analizando procesos de paz era que, bueno, los resultados o, digamos, los conflictos en los que la vuelta al conflicto era más reducida en los casos en los que, digamos, habían participado mujeres en las negociaciones. O sea, que es una cuestión de justicia, es una cuestión de eficacia, es una cuestión de que una paz sostenible requiere de que se escuchen las voces de las mujeres también, ¿no? Es decir, y todos esos saberes y esos conocimientos que pueden aportar, ¿no? Y bueno, la resolución, la parte interesante es que lo que promovía era que los gobiernos que lo considerasen oportuno creasen un plan de acción, o sea, para aterrizar, digamos, el lenguaje en el ámbito multilateral a nivel nacional. Bueno, pues, ¿qué puede hacer el gobierno? El gobierno de España está por el segundo plan de acción, que justo termina ahora,
en que hay un compromiso por parte de los diversos ministerios, digamos, de trabajar a favor de la construcción de paz desde la perspectiva de género, ¿no? Y eso tiene muchas implicaciones, desde incorporarlo a los ámbitos de educación, a los ámbitos de justicia, a los ámbitos de defensa, a los ámbitos de relaciones exteriores, etcétera, ¿no? En este momento hay en torno a unos 120 países que tienen planes de acción, países de todo, o sea, por ejemplo, los países africanos han sido muy pioneros en hacer planes de acción. A veces se ha hecho la fórmula del hermanamiento, de que un gobierno, por ejemplo, no sé, el gobierno de Noruega hace un plan de acción con el gobierno de Liberia y lo trabajan conjuntamente y se vincula con la cooperación, ¿no? O sea, para apoyar también, digamos, determinados procesos que se pueden impulsar. Colombia está haciendo ahora su plan de acción. Colombia es muy interesante porque, aunque no tenía plan de acción, las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres, que han sido muy activas en todo el proceso de las negociaciones de paz, en el caso de Colombia, en las negociaciones se logró que se incluyera una subcomisión de género y que las mujeres tuvieran voz en el proceso. No fue fácil, fueron a demanda, la lucha de varios años de tratar de estar ahí. Y en el caso de Colombia, bueno, pues la agenda de género y construcción de paz, aunque no había un plan de acción, siempre ha estado muy presente en Naciones Unidas, porque ha habido una organización, las organizaciones de mujeres son muy activas y han logrado que esa agenda, a pesar de no tener el plan de acción, estuviera presente. Tú me dices cuando, porque claro, voy bien, ¿no? O sea, no digo tampoco. Bueno, que no quiero tampoco cansaros, ¿no? Bueno, bueno, estas eran algunas de las cifras, ¿no? El tema es que no avanza, o sea, iba a actualizarlas, pero digo, realmente los datos, pero bueno, algunas experiencias interesantes, en Colombia ha sido muy interesante, en el caso de Sri Lanka fue muy interesante también la participación de las mujeres, ¿no? En el caso de Filipinas, lo que pasa es que estas situaciones se han ido revertiendo, ¿no? Pero bueno, hay casos interesantes, ¿no? Y entonces, bueno, os quería también hablar de los precedentes porque, bueno, la Women League for Peace and Freedom es una organización que tiene un trabajo muy activo en esta resolución, tiene un trabajo ya muchos años haciendo incidencia en Naciones Unidas, llevando la voz de las mujeres al ámbito de las Naciones Unidas, y porque la resolución 1325 lo que hace es que fue adoptada por el Consejo de Seguridad. Y entonces todos los años en el mes de noviembre hay una reunión del Consejo de Seguridad en el que el secretario general hace un informe de los logros, de si se ha avanzado, etcétera, y además se invita por una fórmula que tiene Naciones Unidas, que es la fórmula ARRIA, en el que van mujeres a dar testimonio sobre, bueno, el trabajo que hacen a favor de la paz o las violencias que sufren y la importancia de un mayor compromiso por parte de los gobiernos a favor de la paz, ¿no? Entonces, bueno, pues la precursora de la resolución 1325 bueno, pues es la Women League for Peace and Freedom, que es una organización muy interesante porque es una organización de mujeres que se creó en 1915. En plena Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la guerra había empezado y bueno, pues mujeres de todo el mundo, muy vinculadas al movimiento sufragista, al movimiento de las mujeres a favor del voto, pues bueno, esta guerra, esto va a ser terrible, con la tecnología que hay, esto va a morir muchísima gente, tenemos que parar la guerra. Entonces se juntaron en La Haya, en un zoológico, porque eran tantas que no había un espacio para juntarse, pues en un zoológico, y lo que fue muy interesante es que se juntaron mujeres de todos los países, incluso de países que estaban enfrentados en la guerra. O sea que, digamos, el tema del patriotismo les pareció que no era, que ellas querían parar la guerra. Entonces, claro, en aquel momento pues, de belicismo, que países de bandos enemigos se junten, o sea, personas de países enfrentados se junten, pues bueno, les pareció terrible, ¿no? Entonces, bueno, ellas se juntaron y entonces eran mujeres muy poderosas, se juntaron más de 1.200 mujeres de Inglaterra, de Estados Unidos, de Holanda, de Alemania,
de Noruega, de España hubo alguna también. Y entonces, digamos, vieron qué medidas podían adoptar. Entonces, bueno, trataron de parar la guerra, no lo lograron, tuvieron reuniones porque muchas de ellas eran mujeres aristocráticas que podían viajar, o sea, que, en aquella época, pero eran mujeres muy comprometidas, ¿no? Con la paz, y entonces, bueno, se entrevistaron con gobernantes, trataron de parar la guerra, pero no lo lograron, pero se creó la organización, la Women League for Peace and Freedom, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, y desde 1915 es una organización que hace un trabajo muy importante en el ámbito multilateral, fueron claves en la creación de Naciones Unidas y posteriormente tienen toda una línea de trabajo para una mayor presencia de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones a favor de la paz, tienen una presencia muy importante en todo lo que es desarme y desmilitarización, trabajan también la paz ambiental y tienen más de 40 secciones en todo el mundo. En España hay una sección que se creó en el 2011. Yo soy socia fundadora de WILF España y ahí pues en muchísimos países de Europa, de África, de América Latina, y juegan un papel muy importante, por ejemplo, en este caso, a favor de promover la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, ¿no? Por lo tanto, digamos, siguen su trabajo, ¿no? Y bueno, quería terminar hablando de las múltiples experiencias de mujeres a favor de la paz, ¿no? Es decir, que digamos, esto tiene una traducción muy concreta en muchas iniciativas, ¿no? Digamos que la paz la construcción de paz no es un concepto solamente teórico, es un concepto muy práctico que tiene rostros, ¿no? Como es el caso de las mujeres de Liberia. Hay un documental maravilloso que se llama Reza para que el diablo vuelva al infierno, que cuenta justamente todo el trabajo que hicieron las mujeres en Liberia para, digamos, derrocar o lograr que el señor de la guerra, digamos, que estaba en ese momento en su país, decidiese retirarse. Lo que hicieron ellas para, digamos, participar en el proceso de paz, utilizando todas las estrategias simbólicas de cultura, etcétera, para poder estar. Y bueno, pues una de las activistas, Leima Bongue, recibió el Premio Nobel de la Paz junto con una mujer de Yemen y junto con Shirley Macleaf, que fue la presidenta después de Liberia, ¿no? Ellas fueron claves, ¿no? en esto, y toda su experiencia han servido de referencia en otros contextos de conflicto armado, pues digamos, de trabajo por la paz, ¿no? Las mujeres en República Democrática del Congo, que también han jugado un papel muy activo, las mujeres en Somalia, las mujeres en Camboya, en Indonesia, las mujeres en Colombia. Es decir, tenemos muchísimos referentes, muchísimas iniciativas, ¿no? de mujeres organizadas por la paz, las mujeres de Code Pink, Condoleezza Rice, cuando la guerra de Irak, pues como ellas, por ejemplo, a través del arte y de la performance, por ejemplo, desafiaron al gobierno de la administración Bush en aquel momento. Las mujeres de negro, que surge justamente en Israel-Palestina, que, bueno, pues y después fueron claves en la guerra de la ex-Yugoslavia, ¿no? Pues para decir que no maten a los hijos en nuestro nombre. O sea, digamos, unía la parte de ser madre con decir nosotros no queremos, o sea, a nosotros no nos puede separar esta guerra. O sea, todas somos madres, tenemos hijos y no queremos que mueran en la guerra, ¿no? Y entonces, bueno, quería cerrar, decir que la construcción de paz, en definitiva, tiene que ver con que tenemos que hablar nuevos lenguajes, o sea, esos lenguajes, digamos, que nos ayudan, digamos, a entender la paz, esa paz positiva que parte
eso, ¿no? de una resolución pacífica de los conflictos. Es algo que en este momento en el que se habla tanto de los discursos de odio, que los discursos de odio tienen consecuencias directas, ¿no? en la violencia, pues nuevos lenguajes, ¿no? O sea, nuevas formas de nombrar las iniciativas de paz, ¿no? Y nuevas imágenes, ¿no? Es decir, necesitamos una cultura de paz digamos, que no sea por la negación de la violencia, sino que muestre esos rostros de todas esas personas activistas por los derechos humanos, personas que en el día a día arriesgan por construir la paz, ¿no? Y quedarnos un poquitín con esa idea. Así que nada, muchas gracias. Después de oírte, vemos la cantidad de cosas que nosotras desde la propia universidad se pueden hacer, pero ¿qué hacemos nosotros como formadores dentro de la universidad para contribuir a mejorar esa situación? Pues mira, justamente me encanta la pregunta porque cuando me dijo Paqui que era en la escuela de agrónomos, dije, ay, pues debería igual enfocarlo hacia las personas que trabajan en esos temas, ¿no? Me vino pues una experiencia de no violencia que se había hecho en los territorios ocupados, en Palestina, precisamente con el tema de la tierra. Claro, o sea, es decir, ¿qué significa el tema de la tierra? O sea, eso para un agrónomo entiendo que es importante, ¿no? El cultivo de la tierra, ¿no? El tema de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, claro, es decir, incluso los propios contenidos uno puede incorporar. Es decir, vamos a hacer un caso de estudio, ¿no? De un territorio ocupado de manera ilegal por las Naciones Unidas, en el que la gente que cultiva la tierra, que son agricultores, que tienen sus olivos, que el agua es tema de seguridad nacional, o sea, que lo controla el país ocupante. Vamos a ver esto qué significa. Entonces, bueno, hay muchos espacios, yo creo que se pueden hacer en la universidad, eso, tomando ejemplos, trayendo las voces de los activistas, de las personas activistas por los derechos humanos, romper con esa idea de que la paz es como algo místico, ¿no? O sea, la paz es que montones de activistas por la paz les han asesinado, ¿no? Es decir, que bueno, va a estar a ver, o sea, yo pienso que en este momento los periodistas y periodistas en Gaza que siguen mostrando lo que está ocurriendo, es decir, se le están jugando, o sea, le están matando, se han matado a 100 y pico personas, ¿no? Es decir, que hay tantos ejemplos, ¿no? de gente movilizada, trabajando a favor de la paz, cuyas experiencias no se conocen, que son muy interesantes traerlas, analizarlas, darle voz, porque dices, bueno, es que eso importa, o sea, ahora mismo, o sea, parece como que es muy poco, pero yo me preguntaba, ¿por qué hay periodistas contando lo que está pasando en Gaza, el horror? Porque tienen esperanza de que se conozca, de que, o sea, de que alguien haga algo, de la solidaridad, o sea, esa solidaridad que a lo mejor ahora está en momentos más bajos, pero es que lo que pase en otros lugares nos afecta directamente en nuestras vidas, lo pensemos o no, o sea, es tal cual.